maestro, buenas tardes. Buenas ¿Cuánto tardes. está Barranco? Arranco 12 soles. Ok, vamos. Pero amigo, para llegar a Barranco está un poco lejos. De repente por tráfico, así, nos vamos a demorar. No, eso no importa porque me urge llegar a Barranco. Además el micro me demoraría mucho. Viernes pasado, Reporte Semanal puso al descubierto la infiltración de grupos prosenderistas como Movadef dentro de la Universidad San Marcos y la Escuela de Bellas Artes. Vamos a darle unos minutos al señor Alfredo Crespo, que es abogado y fue también encarcelado, no solo por sus ideas, sino por todos los muertos. Esas noticias, amigo, me dan miedo cada vez más de escucharlo. Porque me hace recordar los años 80, que vimos en carne propia los atentados terroristas. Imagínate que se volviera esa época, el terrorismo fue horrible. Sí, supongo, ¿no? Pero ya capturaron ya los cabecillas, ¿no? En esa época tú también naciste, porque nosotros sufrimos en carne propia los atentados terroristas. Pero seguramente en el colegio te han enseñado, o tus padres te habrán comentado. Imagínate que volverías a esa época. ¿Sabes, amigo, cómo se inició este conflicto de terrorismo? Sí, escuché de los coches bombas, del coche bomba en Tarata, el atentado contra el Canal 2. Por ahí empezó, ¿no? No, amigo, estás equivocado. Estas noticias no podemos tomarlo en ligero. Como este es un camino largo, te contaré cómo se inició el terrorismo en nuestro país. Al inicio del año 80, empezamos a vivir momentos de angustia y preocupación, debido a que empezaron los primeros ataques terroristas por un grupo de personas que tenían una ideología en común y utilizaron la lucha armada para intentar llegar al poder y fueron guiados por un líder. Las personas que no estaban de acuerdo con esta ideología fueron asesinados. El Perú para ese entonces no estaba preparado para enfrentar situaciones de violencia como esta que acaba de surgir. Pero esto, ¿por qué sucedió? ¿Cuáles fueron esos factores que influyeron en el surgimiento de aquel grupo izquierdista llamado Sendero Luminoso? Yo creo que fueron 4 los factores por los que surgió esta organización. Primero, el aspecto político. En esa época existían alianzas entre el Partido Comunista Unión Soviética y la República Popular China, las cuales, tras un conflicto entre ellos, trajo como consecuencia la división del Partido Comunista Peruano, Bandera Roja, en Fracción Roja y Patria Roja. Pero, ¿por qué los problemas de esos partidos tuvo que afectar al Partido Comunista Peruano? La razón es que los militantes del Partido Comunista Peruano tenían como modelo a la alianza chino-soviético. El hecho ocurrió mientras Guzmán se encontraba en China. Esta crisis dentro del partido hizo que Paredes, el otro líder del comunismo peruano, se lleve gran parte de las bases maoístas de Ayacucho. Esto indudablemente hizo posible a que Guzmán, después de regresar de su viaje, forme su proyecto Sendero Luminoso sobre la base del Comité Regional José Carlos Mariátegui. Segundo, las corrientes ideológicas. Por un lado, Abimael Guzmán adquiere las teorías de Marx, Lenin, Mao Zedong en los seminarios que realizaba la Alianza Chino-Soviética. De Marx y Lenin toma el culto a la personalidad, que se refiere al autoritarismo, y de Mao toma que la lucha debe darse del campo a la ciudad, teniendo al campesinado como los protagonistas de la revolución, buscando una sociedad sin clases y la igualdad. Por otro lado, existía un grupo de personas
que promovían las libertades individuales para llegar al progreso del país. El problema surgió en la lucha de estas ideologías por querer expandirse a todo el territorio nacional. Pero se preguntarán, ¿cómo Abimael Guzmán hace entender a los campesinos esta teoría para que empiece con la lucha armada y fuera apoyado? Más que nada comenta contra el gobierno. Y nosotros tenemos que, con esta arma tenemos que llegar al poder y vamos a cambiar nuestra situación económica. Para levantar a vencer al Perú para comunista, dice eso. Para comunista, el Perú vamos a estar comunista. El presidente que se vaya al otro sitio. Pues creo que fue así. Al inicio impartió con sus alumnos y algunos docentes de la Universidad de Ayacucho. Los mismos que a la postre salieron a las comunidades y escuelas a hablarles de que la pobreza se acabaría mediante la lucha armada y así sucesivamente. También se apoyó el pensamiento de Mariátegui, que la población andina debería rebelarse contra la clase opresora para tener cierta autonomía que los llevaría al desarrollo. El grupo maoísta se reivindicó en sus orígenes como heredero de José Carlos Mariátegui. El nombre Sendero Luminoso era el lema con el grupo rubricaba sus escritos en los primeros años, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Tercero, el aspecto socioeconómico. En el Perú había exclusión social y la indiferencia que hubo desde los centros del poder político y económico hacia los habitantes más pobres y menos desarrollados del país. O sea, el mundo rural y campesino. A pesar de que el conflicto armado también entró a las urbes, fue complicado unificarlas con el campesinado. Es por ello que existía racismo político y económico. Con respecto al primero, el Estado discriminaba tomando como base la raza, ya que históricamente fue racista. Y en cuanto al segundo, las personas que tenían riqueza creían que los problemas económicos del país era culpa de los campesinos. Además, el desarrollo industrial se concentró más en la costa, dejando de lado a la región andina. Esto a su vez generó extrema pobreza en las zonas rurales, pobreza que llevó a estas personas a aceptar y seguir creyendo en el pensamiento Gonzalo, lo cual fue considerado el pensamiento del cambio. Ayacucho en ese entonces vivía del comercio realizado con productos de la zona, el cual fue reemplazado por el comercio manufacturado, dejando a los campesinos sin ninguna posibilidad de ingresos económicos. Pues a partir de esto, los jóvenes empiezan a buscar la identidad en un contexto de escasas posibilidades de progreso por el comercio, como anteriormente ya lo habían hecho, y buscan otras entidades como el grupo de Sendero Luminoso. Por otra parte, las migraciones del campesinado a conos de la ciudad generaron también pensamientos y actitudes discriminatorios por la gente rica. La poca presencia del Estado en las comunidades, mayormente ayacuchanas, tras la reforma agraria, desencadenó aún más la pobreza de lo que había, puesto que esta reforma consistía en quitar la tierra a los terratenientes y dárselos a los campesinos. Pero en vez de mejorar la situación, esta empeoró, porque los campesinos no tenían los medios para cultivar la tierra. En cuanto a la costa, el Estado tampoco apoyó a los asentamientos humanos, conformados por las personas que emigraron en busca de la prosperidad de la sierra, pues en esos tiempos el país estaba en pobreza, la economía del país había caído en crisis, lo que ayudó al grupo senderista proponer sus ideas de inclusión
en estas personas que no tenían ningún apoyo del Estado y salir a buscar la inclusión con lucha armada. Finalmente, el capitalismo que generó centralismo limeño. El predominio de la costa sobre la sierra, dejando de lado las regiones y provincias postergadas del país, debido a que se convirtió en industrial financiero. Sendero Luminoso aprovecha esta situación que se produce entre la capital y las provincias para surgir reclamando la democracia, lo que resultó incompleto debido a que no se aplicaron de manera rotunda a la sociedad, más aún cuando se mezcló con el autoritarismo. Más tarde, este intento fallido genera reacciones ofensivas y autoritarias de las provincias Campo Andés, apoyando al movimiento popular Sendero Luminoso. Ya amigo, ya llegamos ya. No, más bien gracias amigo, más bien me has brindado unos aportes que yo ni siquiera en el colegio me habían enseñado. Muy bien amigo, ojalá que te sirva de algo.